Bien. Entonces, a ver, vamos a suponer que tenemos un proyecto. Listo, tenemos un proyecto y los datos entonces son los siguientes. Vamos a sacar los datos aquí. Vamos a sacar los datos acá. Vamos a pensar entonces que el porcentaje, ¿sí? Vamos a pensar entonces que el porcentaje de deuda es igual al 40%. ¿Sí? Vamos a pensar que es el 40% y que el costo entonces de, de esa deuda es igual al 20%. Vamos a pensar que es igual al 20%. Vamos a pensar entonces que el porcentaje del patrimonio, mire que si el de deuda es del 40%, el de patrimonio entonces sería del 60%. Vamos a pensar entonces que el costo del patrimonio es del 28%, y vamos a pensar entonces que la tasa de impuestos, sea del 35%, que sea del 35%. Entonces, según lo que vimos ahorita, el WACC, ¿sí? El WACC sería igual entonces a qué? Sería igual a el costo, sería igual al costo del patrimonio, perdón, al porcentaje del patrimonio multiplicado por el costo del patrimonio, que en este caso es el 28%, ¿sí? Más el porcentaje de la deuda, que en este caso es 40%, multiplicado por el costo de la deuda, que es del 20%, y eso multiplicado entonces por 1 menos la tasa de impuestos. Listo. Ve que tiene que tener cuidado ustedes cuando estén metiendo eso entonces a la calculadora. A mí personalmente, a mí me gusta hacerlo así, 0.60, y este sería 0.28, este sería 0.40, y este sería 0,20, y este sería 0,35. Y así no me tengo que preocupar por comas ni por porcentajes, y simplemente entonces lo que me dé, eso es. Nosotros aquí tenemos la respuesta. Entonces, si esto daría 22%, o sea, que daría algo, daría esto. Daría 22%, ese sería el WACC si nosotros tuviéramos si tuviéramos entonces estos valores. Aquí hay un detalle, y es que, a ver, el costo de la deuda como tal es muy fácil de calcular, ¿cierto? De hecho, no se necesita calcular, porque la deuda simplemente tiene un costo que es el que se pacta entonces con el banco en el momento de tomar el préstamo. El que, el que nos, digamos que el que es difícil, o bueno, el que no es tan fácil, el que hay que gastarle más tiempo, es al costo del patrimonio, es al costo del patrimonio. ¿Por qué? Porque ese costo de patrimonio no aparece, ¿cierto? Ese costo de patrimonio, recuerde que es el costo que exigen los accionistas, que exigen los accionistas. Y entonces de eso es lo que nos vamos a ocupar en esta segunda parte de la clase de hoy, de calcular el costo del patrimonio. Bueno, antes de eso, ¿alguna pregunta con esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Profe, Señor. ¿puedes volver otra vez a la ecuación que habías mostrado, la principal del WACC? No Sí. esta que pusiste acá, sino que la principal. Ajá. Esa. Ahí no era, pues, mira que ahí sale costo de equity Ujú. por equity sobre equity más del 3%.
pero vos sí la ecuación no estás haciendo eso. Ah, no, mira, por lo que había dicho antes, mira, que esta parte, ¿sí? Es lo que se llama, es lo que conocemos como el porcentaje del patrimonio, ¿sí? Mira que esto aquí es el 100%, es el 100%, ¿sí? O sea, esto es todos los activos, el patrimonio más la deuda. Entonces, si yo divido el patrimonio, divido el patrimonio sobre la deuda, me está dando el porcentaje del patrimonio. Igual acá, si yo divido la deuda, divido el patrimonio más la deuda, entonces este me estaría dando el porcentaje de la deuda. Lo que pasa es que aquí en este ejercicio ya me están dando calculado el porcentaje de la deuda. Es decir, aquí cuando me dicen este, ¿cierto? Cuando me están diciendo este, aquí ya me están diciendo cuánto es D sobre E más D. Y cuando me están dando ya me están diciendo cuánto es E sobre E más D. Si me hice entender. O sea, en este ejercicio ya nos están dando calculados esos coeficientes. ¿Listo? Listo, Alejandro. Otra pregunta. Bien. Listo. Bueno. Voy entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, este sería pues como otro ejemplo. Bueno, un detalle acá. Es el siguiente, mire, resulta que a veces, digamos que dentro de las fuentes de financiamiento hay diferentes clases. Por ejemplo, si vamos a pensar en la deuda, no todas las deudas tienen la misma, no todas las deudas pues, son del mismo tipo. Es decir, si usted va a poner un negocio y el negocio se necesitan 50 millones de pesos para el proyecto y usted va a prestar 30, no necesariamente esos 30 los va a pedir en el mismo banco, puede pedir 20 en uno, 10 en otro, 15 en uno, 15 en otro, 25 con microcrédito, 5 con tarjeta de crédito, bueno, qué sé yo, la puede financiar de distintas maneras. Entonces, en ese caso, digamos que la manera de calcularlo es el mismo, es el WACC, simplemente que entonces digamos que ya se multiplicaría cada porcentaje por el costo de cada fuente, ¿cierto? Entonces, digamos aquí, miremos este ejercicio. Entonces dice, aquí hay una empresa y la estructura objetivo, digamos que la manera en que se va a financiar es la siguiente. Con deuda, el 45%. Y dentro de las acciones, o sea, el otro 55% lo va a financiar un 50% con acciones, digamos que con acciones normales, con acciones ordinarias. Y un 5% se va a financiar con acciones preferenciales, ¿sí? Acciones preferenciales. Las acciones preferenciales las hay de distinta manera, es decir, cuando se constituye una empresa se puede constituir con acciones ordinarias con acciones ordinarias y también con acciones preferenciales. Esas acciones preferenciales generalmente la diferencia es que tienen, digamos, un dividendo fijo, por ejemplo, les aseguran un dividendo o les aseguran, bueno, tiene ciertas como gabelas dentro de la empresa. Entonces, en este caso, es el costo de la deuda, ¿sí? Va a ser del 8%, o sea, el costo del patrimonio, ¿sí? Este 8% es de el costo del patrimonio va a ser del 12% para las acciones ordinarias y el 8.4% para las acciones preferenciales. Entonces, en ese caso, el WACC, ¿sí? En ese caso, el WACC sería igual, entonces sería lo mismo, sería el 5% de las acciones preferenciales por este 8.4%, que es más el 50% que es
por el 12%, ¿sí? Más lo voy a colocar acá, más el 45% de la deuda por el costo de la deuda, que es este 8%, por el 8% por 1 menos 40%, que es esta tasa de impuestos. Listo. Entonces, este sería un caso entonces en el que no solo hay un tipo de deuda, un tipo de patrimonio, sino que dentro del patrimonio hay diferentes tipos de deuda. Aquí está pues la solución. Eso es lo que acabamos de escribir. Y esa sería entonces la solución. Aquí digamos aquí hay otro ejercicio pues que se los dejo ahí planteados. Es del mismo tipo de ejercicio. Bien. Ahora vamos a ocuparnos del costo del patrimonio. Vamos a ocuparnos únicamente entonces, vamos a hablar de esta parte, dentro de esa ecuación, dentro de la ecuación que vimos ahora, vamos a pensar únicamente en este. Repito que esta es la que es problemática, digamos que esta es la que es difícil de calcular, porque esta es simplemente la tasa que cobran los bancos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál debería ser la rentabilidad exigida por los accionistas? Entonces, si digamos a nosotros nos preguntan, bueno, usted va a invertir en un negocio de café, o va a invertir en una tienda de abarrotes, o va a poner un negocio de ropa, o va a poner una compraventa de carros, ¿qué es lo que usted va a hacer? Entonces, ¿qué rentabilidad exige usted? ¿Cierto? Ya sabemos que ese es importante porque, claro, este parámetro va a afectar la rentabilidad mínima del negocio, ¿sí? Pero resulta que, digamos que alguien puede decir, no, yo voy a exigir el 30%, otro dirá el 35%, etc. Pero resulta que en la práctica, digamos que en la práctica no es tan fácil, o sea, no es como que dependa de la voluntad de uno. Resulta que este tema ha sido de discusión pues durante muchos años, y de todas las maneras que existen o que se han propuesto para estimar la rentabilidad que debe exigir entonces un inversionista en un proyecto, esta es, digamos, la de mayor aceptación, ¿sí? Que se llama el modelo de evaluación de activos de capital, o en inglés, o por sus siglas en inglés, el modelo CAPM, ¿cierto? CAPM, Capital Asset Pricing Model. Este es un modelo entonces que, si bien hay gente que lo acepta, hay gente que no lo acepta, hay gente que le ha hecho modificaciones, pero este es, digamos, que el modelo básico sobre el cual se construyen otros modelos entonces de activos. Ya tiene, digamos, sus años. Eso, digamos, que se propuso en los años 60, e incluso aquí a varias personas les representó ganar el premio Nobel en economía, ¿sí? Ya ven entonces que no es tan... Lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que a continuación lo vamos a ver y es una ecuación muy sencilla, es lo que hay detrás, son los supuestos, es la manera de entender la economía, las finanzas, los negocios, lo que hace importante entonces este modelo, no porque sea muy complejo. Y lo que hace el modelo es lo siguiente, es pensar que cualquier inversión, que cualquier proyecto, que cualquier negocio esté expuesto a muchos riesgos, ¿sí? Puede pasar de todo, los eventos que pueden pasar pueden ser de múltiples naturalezas. Pero entonces todos esos eventos se van a clasificar en dos tipos, ¿sí? El primero de ellos es lo que se llama el riesgo sistemático. El riesgo sistemático, como el nombre lo indica, tiene que ver con lo que le pasa al sistema, ¿cierto? A aquellas cosas de las que no se pueden escapar, ¿sí? O es lo que es cualquier cosa, o sea, son todos esos acontecimientos que pueden afectar a un gran número de activos en mayor o menor medida, pero que los afecta a todos, ¿cierto? Entonces,
digamos que la situación que se nos está presentando en este momento es un evento que es un típico ejemplo de un riesgo sistemático, ¿cierto? Eso afecta prácticamente a todos los sectores, afecta a todos los tipos de negocio. Ahora, a todos no los afecta de la misma manera. Los eventos afectan a los diferentes sectores y a algunos los favorecerá y a otros los desfavorecerá, a unos más, a otros menos, etcétera. Pero hay ciertos eventos entonces que afectan a todos. En cambio, lo que se llama, o digamos el tipo de riesgos que se clasifica en el no sistemático, son aquellos que afectan en forma específica a un solo activo o a un grupo pequeño de activos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se monta un negocio, cuando se hace una inversión, digamos que puede haber un incendio, ¿sí? Puede haber, digamos que un caso de corrupción, ¿cierto? Entonces mire que en ese caso, ese acontecimiento está afectando únicamente a ese negocio en particular. Si el día de mañana una aerolínea, sus aviones empiezan a fallar y entonces hay una calamidad, hay una tragedia, se accidenta un avión y ya entonces la gente no quiere volar con esa aerolínea, entonces eso es un riesgo que asumen los inversionistas de esa empresa, eso afecta a esa empresa. Es posible que otras empresas de aviación, ¿cierto?, sufran consecuencias, pero el riesgo como tal es de esa empresa o de ese grupo de empresas. Eso, el asunto de que un avión se caiga, digamos que no creo que afecte, no vemos pues como razones para que empresas del sector alimenticio, por ejemplo, se vean perjudicadas, ¿cierto? Porque son cosas ya muy puntuales. Sin embargo, eventos como los que están pasando, como un terremoto, como una guerra, afectan es ya todo el sistema, ya digamos que son todas las empresas las que sufren esas consecuencias. Entonces, a eso se refiere es el modelo CAPM cuando clasifica los riesgos entre sistemático y no sistemático, ¿cierto? Sistemático que afecta a todos o a la gran mayoría y no sistemático que afecta solo a unos pocos o a una sola empresa. Y entonces resulta lo siguiente, resulta que el riesgo sistemático es diversificable o también se conoce como, perdón, el riesgo sistemático es no diversificable y también se conoce con ese nombre, un riesgo no diversificable. En cambio, el riesgo que no es sistemático, ese riesgo sí es diversificable. Bueno, pero entonces antes de continuar tenemos que, digamos que aclarar esa palabra diversificación. Diversificación, ¿qué es diversificación? La diversificación, digamos que se puede explicar con un refrán muy tradicional de nosotros, que es no colocar todos los huevos en la misma canasta, ¿cierto? No colocar todos los huevos en la misma canasta. Eso es lo que dice el refrán popular. El refrán lo que dice es que usted debe colocar sus huevos, debe poner sus apuestas en distintas partes, porque si las coloca en una sola, pues entonces tal vez esa sola alternativa no le vaya bien y va a perder todo, va a perder todos los huevos. Digamos que en finanzas y cuando se está hablando del mercado accionario, mercado de valores, lo que se dice es que si usted va a invertir, si usted va a hacer una inversión, ¿cierto? Si usted tiene 10 millones de pesos y los quiere invertir en una empresa, no debe colocar todos esos 10 millones en una misma empresa, usted debe colocar una cantidad en un banco, una cantidad, digamos, en acciones de un banco, otro en acciones de alimentos, otro en el sector de construcción, otro en el sector, qué sé yo, de transporte, etcétera. De modo que si a una empresa de esas le va mal, pues eso se pueda compensar con las otras, porque si usted le apuesta todo, digamos, a las acciones de Bancolombia o a las acciones de Ecopetrol, y esas acciones les va mal, pues entonces usted perdería todos sus 10 millones de pesos, ¿cierto? Entonces eso es a eso se refiere a la diversificación. La diversificación se refiere a asignar entonces el capital que se tenga entre distintas alternativas, con el ánimo entonces de cubrir posibles pérdidas, ¿cierto? Entonces,
lo que sucede es lo siguiente, según la teoría, según el modelo CAPM, el riesgo que no es sistemático se puede diversificar. Claro, entonces si usted invierte plata en dinero en Avianca, ¿cierto? Y todo se lo invierte en Avianca y a Avianca le va mal, ¿cierto? Porque se caen los aviones o porque hay un rumor de corrupción o porque hay una huelga, entonces usted va a perder dinero. Pero si usted coloca parte en Avianca, parte en Ecopetrol, parte en Argos, parte en Bancolombia, parte en el Grupo Aval, entonces ya las cosas, los eventos negativos que le pasen a Bianca, pues lo van a golpear a usted, pero no lo van a golpear tan fuerte. Entonces a eso se refiere. El riesgo que solo afecta a una empresa o a un grupo pequeño es diversificable, pero el riesgo sistemático, ese no es diversificable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por naturaleza, por definición, el riesgo sistemático afecta a todos. Entonces, por más que usted diversifique, van a haber ciertas cosas de las cuales usted no va a escapar. Por ejemplo, una guerra o por ejemplo una cosa como la que estamos viviendo en este momento. Es difícil escapar, no hay cómo. Por más diversificado que hay, entonces no se puede. Entonces, el riesgo total de la empresa desde este punto de vista lo podemos entender como la suma del riesgo sistemático y del riesgo no sistemático. El riesgo sistemático, el que afecta al mercado. El riesgo no sistemático es, digamos, el que es único. Entonces, ejemplos de riesgo de riesgo sistemático, ¿cierto? Un gobierno autoritario, digamos que a esto se refiere una dictadura, cuando en un país hay un golpe de estado, ¿cierto? Son cosas que van a afectar a todo el sistema, o que de pronto empiece a nacionalizar empresas, a expropiar, etcétera. Eso es un ejemplo de riesgo sistemático. Desorden civil, como una guerra civil, como un paro nacional de grandes proporciones, o factores económicos, macroeconómicos, ¿cierto? Por ejemplo, que algún país incumpla sus deudas o alzas alzas o caídas de una moneda, etcétera. Entonces es muy difícil entonces escapar de eso y por eso se cataloga entre el riesgo sistemático. Cuando, digamos, se producen huelgas en una empresa o cuando un gerente toma malas decisiones como hacer una fusión con otra empresa o cuando hay fraudes, el asunto de las nuevas tecnologías, ¿cierto? O cuando dentro de un sector incurre un competidor nuevo. Esos son riesgos únicos, son cosas que no afectan como tal a todo el sistema, sino que afectan a una empresa, a un grupo pequeño de empresas, y eso es entonces lo que se llama el riesgo no sistemático, el riesgo único. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Resulta que si nosotros hacemos esta gráfica, ¿cierto? Y en el eje de las X colocamos un número de activos, ¿cierto? O sea, un número de empresas. Y en el otro, en el eje vertical, colocamos el riesgo del portafolio. El riesgo del portafolio, o sea, el riesgo del conjunto de la inversión. Lo que se nota es lo siguiente, que digamos que si aquí este sería 1, ¿cierto? Aquí 2, acá 3, etcétera. Por acá sería más o menos 30, por acá sería 30. Lo que empezamos a hacer es que si en vez de invertir todo en un solo activo, ¿cierto? En un solo activo, sino que lo invertimos en 2, en 3, en 4, en 5, a medida que se va asignando el capital disponible entre más empresas, el riesgo del portafolio, es decir, del total, ¿cierto? De toda la canasta, por decirlo de alguna manera, va disminuyendo, va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Por lo que acabamos de mencionar, porque entonces los efectos negativos de uno no van a golpear tanto el total de la cartera, el total del portafolio. Sin embargo, ¿qué sucede? Entonces, a medida que se va diversificando, se van aumentando entonces el número de empresas en el que se está invirtiendo, el riesgo va disminuyendo. Sin embargo, más o menos cuando usted ya ha invertido, digamos, en 30 empresas y ya invierte en la número 31, en la número 32, en el número 33, el riesgo ya no disminuye más el riesgo del portafolio, ¿cierto?
¿Por qué? Porque en ese momento el riesgo del portafolio será el riesgo de mercado o el riesgo sistemático. Eso quiere decir entonces que, por eso cuando estábamos hablando ahorita decíamos que el riesgo se clasificaba en dos partes, el riesgo sistemático y el no sistemático. Entonces, el no sistemático se puede disminuir e incluso eliminar. En cambio, el riesgo sistemático no se puede eliminar. Ya llega un momento en el que usted, por más que siga dividiendo la cantidad de dinero que usted va a invertir, ¿cierto? Ya no invierte todo en una sola empresa, sino que invierte en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Por más que usted invierta, ya el riesgo no va a disminuir. El riesgo con el que queda entonces a partir de ese momento es el riesgo de mercado, ¿sí? ¿Y por qué es importante hacer esa distinción? Hacer esa distinción es importante porque lo que hace entonces es que dice que la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad que se va a obtener solo va a depender entonces de la respuesta que tenga el activo sobre el riesgo sistemático, ¿sí? Solo el mercado solo le va a compensar la respuesta que usted sufra a este no, al riesgo diversificable no. ¿Por qué? Porque se puede diversificar, porque se puede eliminar. Listo. Entonces, eso lo que hace es una primera conclusión. Es decir, la rentabilidad que una persona debe esperar de un negocio solo va a depender de la respuesta que tenga ese negocio sobre las cosas que afecten a todo el sistema, no sobre su propio riesgo, su riesgo único. Eso es conceptualmente, eso es importante entenderlo. Es decir, la rentabilidad que se debe esperar o que se debe exigir de una inversión, de un proyecto, depende del riesgo sistemático, es decir, de la respuesta que vaya a tener esa inversión, ese negocio frente a este tipo de cosas. Porque la reacción, ¿cierto? O digamos las consecuencias que pueda tener ese proyecto, esa inversión frente a estas cosas, se puede diversificar. Entonces, por eso es que la rentabilidad entonces del patrimonio va a estar asociado a este, ¿sí? Y a este no. Después vamos a ver entonces qué consecuencias tiene eso cuando usted no diversifica, es decir, cuando usted todo lo que tiene lo invierte en una sola parte, ¿cierto? Entonces la rentabilidad que usted está calculando ya va a tener que tener unos ajustes, porque usted todo lo que tiene lo está diversificando. Si usted todo lo que está colocando lo está colocando en la misma parte, si lo estuviera diversificando fuera distinto. Entonces vamos a mirar los modelos a partir de los cuales se construye el modelo CAPM. Ya vamos a ver que el modelo CAPM es una resta, una multiplicación y una suma, ¿cierto? Pero digamos que lo importante y por lo que las personas que lo propusieron se ganaron un premio Nobel en economía, no es por la dificultad o por las matemáticas que tenga el modelo, la ecuación, sino por los supuestos que hay, ¿cierto? Entonces, a ver, el primero es que todos los inversionistas tienen acceso total e información referente a todas las acciones, o sea que los inversionistas pueden invertir en todas las empresas que ellos quieran. El comportamiento futuro del mercado va a ser como el pasado, que los inversionistas pueden prestar y pedir prestado a la tasa libre de riesgo. Acuérdense entonces cuando miremos tasa libre de riesgo, piense en un TES o piense digamos en un CDT, ¿cierto? Son inversiones libres de riesgo y por lo tanto la rentabilidad que pagan son muy poquito y que no existen costos de transacción. Esos costos de transacción son los costos entonces como cuando se compran acciones, hay que pagar comisiones y hay que pagar impuestos sobre comisiones, esos son gastos de transacción y aquí entonces los vamos a ignorar. Entonces miren, lo que dice el modelo CAPM es lo siguiente, y es que la rentabilidad esperada, este significa esperado, ¿cierto? Porque es una proyección. La rentabilidad, digamos que como nosotros vamos a hacer una proyección, es la rentabilidad esperada, no la rentabilidad obtenida, es una rentabilidad que va a ocurrir en el futuro. Entonces, la rentabilidad,
¿cierto? De una inversión o de un activo va a ser igual a la tasa libre de riesgo más un coeficiente beta, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar de ese beta que es, multiplicado por el valor esperado de la diferencia que hay entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo. Listo. Repito, esta E no es que valga 3, 4, no. Esta E significa valor esperado, ¿cierto? Si usted quiere, la puede omitir, ¿cierto? Si usted quiere, la puede omitir y escribir esto así. RM menos RF. Si quiere lo puede pensar así, ¿cierto? Si siente que se confunde con esa E. Ahora, este RM, ¿qué es? Este RM es la rentabilidad del mercado, la rentabilidad del mercado. Yo no sé si los que han estado, digamos, atentos a las noticias por estos días han escuchado que, por ejemplo, que el Colcap ha caído un 20, un 30%, que el Standard & Poor's ha caído a valores que tenía hace 3 años, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que cada país, ¿cierto? Cada país tiene una bolsa de valores y esas bolsas de valores entonces tienen unos índices, ¿sí? Unos índices son unos números entonces que representan qué tan bien o qué tan mal está yendo a la bolsa de valores de ese país. Entonces, digamos, en Colombia es el Colcap. Digamos que este es el índice más importante. En Estados Unidos hay varios que son muy importantes, como el Standard & Poor's 500, como el índice Nasdaq, es otro. En el Nasdaq cotizan generalmente las empresas de tecnología. Y hay otro que se llama, otro muy importante, que se llama el Dow Jones. El Dow Jones. Todos estos entonces son índices de Estados Unidos. Este es de Colombia. En España está el IBEX, en Alemania está el DAX. En China entonces está el Hansen, etcétera. Entonces hay índices hay índices y esos índices son los que dependiendo del comportamiento que tienen ellos decimos entonces cómo le está yendo al mercado, el mercado como un promedio representado por ese índice. Entonces la diferencia que hay entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo es lo que se conoce como como la prima de riesgo, ¿cierto? La prima de riesgo de mercado es la diferencia que hay entonces entre la rentabilidad del índice menos la tasa libre de riesgo. Y esa prima de mercado multiplicado por ese coeficiente beta es entonces lo que nos da la prima de riesgo de título, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa lo siguiente. Miren, aquí yo estoy mostrando, digamos que con ecuaciones, cómo se calcula la beta entonces de la empresa. Entonces la beta se va a calcular de la siguiente manera, Cogemos y descargamos un histórico de precios de un índice, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, descargamos el Standard & Poor's 500 si es para una empresa de Estados Unidos o el Colcap para una empresa colombiana, etcétera, ¿cierto? Y le calculamos la rentabilidad a partir de las variaciones y calculamos entonces la rentabilidad de una acción, por ejemplo, de la acción de Facebook, de la acción de Netflix, de la acción de Walt Disney, de McDonald's, de cualquiera. Y colocamos entonces esas rentabilidades en una gráfica, ¿sí? Y ajustamos entonces esa gráfica, ¿cierto? A una línea, así como lo hacíamos en la primera parte del curso. De la misma manera, y le calculábamos entonces la pendiente a esa línea. La pendiente entonces de la línea que resulte de ajustar esos puntos, esa es la beta, esa es la pendiente, acuérdense que nosotros hablábamos de que la ecuación de la recta era ax más b o mx más b, entonces
el coeficiente de la X es la pendiente, y esa pendiente es la que es la beta, Aquí entonces aparece, aquí les estoy mostrando un ejemplo en el que calculamos la beta de Microsoft, ¿sí? Entonces, ¿cómo hice esta gráfica? Descargué los precios de Microsoft, les calculé la rentabilidad. Descargué entonces un histórico del Standard & Poor's 500 y le calculé su rentabilidad, y entonces lo grafiqué. Y los gráficos entonces son estos puntos que vemos acá. Luego entonces, con la misma función que nosotros vimos antes, ajusté la línea a todos esos puntos y le dije a Excel que me calculara la ecuación de esta recta, y entonces la pendiente, que es entonces el que está multiplicando la X, esa sería la beta de Microsoft. Entonces, con eso lo que estoy diciendo es que cada empresa va a tener una beta, y esa beta, ¿qué va a hacer? Esa beta va a ser una medida de sensibilidad a los cambios que ocurran en el mercado. Esta beta va a ser una medida de sensibilidad frente al riesgo, entonces al riesgo sistemático, y por eso entonces, bueno, aquí digamos que miremos, antes de eso, miremos aquí este valor, ¿cierto? Entonces el valor de la beta de Microsoft es de 1.3227. ¿Y eso qué significa? Bueno, hay que tener en cuenta que yo acabo de decir que necesito unos datos históricos. Estas son las fechas entonces que yo utilicé para calcular esa beta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si el mercado sube un 1%, la acción de Microsoft va a subir un 1.3227%, ¿cierto? Pero también va a pasar al revés. Si el mercado cae un 1%, a la acción de Microsoft va a caer 1.3227%. Es decir, esta beta, ¿sí?, se parece como a cuando nosotros estábamos calculando el grado de apalancamiento. Recuerden ustedes que cuando hablábamos del grado de apalancamiento, el grado de apalancamiento multiplicaba lo bueno, pero también lo malo. Así funciona también la beta. La beta va a multiplicar lo bueno, o sea, cuando el mercado esté al alza, la acción de Microsoft va a subir más que el promedio del mercado. Pero eso no es gratis. Va a pasar entonces que cuando el mercado caiga, la acción de Microsoft va a caer aún más. Por eso decimos que Microsoft tiene más riesgo que el mercado en conjunto, ¿sí? Vamos a hacer algo como para que veamos esto desde un punto de vista más real. Los que estén, pueden ser en el computador, o los que estén siguiendo pues, la clase en el celular, vamos a abrir la página de Yahoo Finance. Listo, vamos a abrir la página de Yahoo Finance. Entonces voy a hacer clic aquí en denme un segundo mientras entonces comparto acá para que veamos. Estoy buscando acá la página de Yahoo Finance. Ya la voy a mostrar, ya la voy a compartir. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Ok, listo. Entonces aquí en este momento estamos viendo la página de Yahoo Finance. Es una página entonces que ofrece información financiera gratis. Hay muchas, digamos que páginas que ofrecen información financiera, pero Yahoo Finance, digamos que es una de las que ofrece más información. Ofrece información principalmente de las empresas de Estados Unidos y es gratis, ¿sí?
no todas las páginas que ofrecen este servicio muestran información gratis. De hecho, Yahoo Finance es gratis hasta cierto punto y en adelante, si uno quiere ver más información, pues le toca a uno pagar. Listo. Bueno, entonces la dirección es finance.yahoo.com por si la quieren hacer en este momento ustedes también. Entonces lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros, si yo busco aquí la acción de Starbucks, ¿sí? La empresa que tiene una cadena de cafés en Estados Unidos y en Europa, y aquí en Medellín también hay. Entonces mire que aquí esta página me presenta mucha información. Aquí hay muchísima información. Los que sean curiosos, los que les guste pues el mercado de acciones, los invito a que la miren. Y entonces aparece, digamos, en este momento, este es el precio de la acción de Starbucks, está a 63,43. En el último movimiento subió 6,88, es decir que tuvo un incremento del 12,17%. Aquí dice cómo cerró ayer, a cómo abrió hoy, a cómo el mejor precio de compra, de venta, el volumen, etcétera. Mire que dentro de todos los parámetros que hay aparece este, ¿sí? Que es el beta. El beta dice aquí 5 ya significa 5 años, calculado con históricos de hace 5 años y mensualmente. Entonces mire que la beta de esta empresa de Starbucks es del 0,58. Si nosotros quisiéramos mirar otra acción, por ejemplo la acción de Facebook, entonces buscamos acá Facebook y vemos que la beta de Facebook es de 1,05, es mayor, mire que es mayor que 1, la acción de Facebook es mayor que 1. No sé, ¿qué tal si buscamos otra empresa conocida, otra empresa americana conocida? Por ejemplo Netflix, vamos a mirar acá la acción de Netflix, ¿sí? La acción de Netflix tiene una beta de 1,23, también mayor que 1, Busquemos una empresa, a ver, otra empresa, no sé, por ejemplo, una empresa conocida, no sé, Walt Disney. Vamos a buscar la acción de Walt Disney, por ejemplo. ¿Sí? La acción de Walt Disney también tiene una beta mayor que 1, es una beta mayor de 1,04. Listo. Entonces, repito entonces, la beta es un parámetro que tiene cada empresa, ¿cierto? Y esa beta, entonces, ¿qué es lo que dice? Esa beta lo que dice es cómo responde esa empresa a los cambios del mercado, a los cambios del mercado como total. Voy a ver aquí si me sale el del Standard & Poor's 500, ¿sí? Standard & Poor's 500. Ese es un índice, entonces como tal no tiene beta, pero lo que quería mostrarles era lo siguiente. Esos que aparecen aquí son los cambios en el día, 5 días, un mes. Miren ustedes, a partir de los sucesos que nosotros ya pues conocemos, el comportamiento del mercado. ¿Sí? Mira el comportamiento del mercado. Listo. Mira el comportamiento del mercado en los últimos meses. Mire que el índice del Standard & Poor's, ¿cierto? Tenía valores de 2.900, 2.923, ¿sí? Y por acá, ¿cierto? Acá el 19 de febrero, o sea, hace un mes, tenía un valor de 3.386. Eso es en puntos, eso no es en dólares, es en puntos, porque repito, es un índice. Y mire la caída que ha tenido el mercado de Estados Unidos. Si miramos el colombiano también, pero mire la caída del mercado en Estados Unidos
la caída tan grande que ha tenido en un mes, ¿sí? Eso que se ha estado recuperando, porque el 23 de marzo estuvo en 2237, hoy estuvo en 2000, 2373. Ahorita, Camilo, si quieres, miramos el colombiano. Miremos aquí, 2373, y eso que se está recuperando. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque piensen ustedes, entonces, si este es el mercado, piensen qué pasó con las empresas que acabamos de mirar. Miramos Starbucks, miramos Facebook, miramos Netflix, miramos Disney. De esas empresas, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál fue la que menos sufrió? De acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Y por qué? Es una pregunta fácil. Según, mira, aquí aparecen las últimas que buscamos. Starbucks, Facebook, Netflix y Disney. ¿Cuál fue la que menos sufrió con esa caída? ¿Cuál creen ustedes? Muy bien, Lina. ¿Por qué? No. Lina dice que Starbucks. ¿Por qué Starbucks, Lina? Lina no quiere hablar, está bien. Lina escribe porque tenía la beta más baja. Claro, eso es lo que acabamos de ver. Eso fue lo que acabamos de ver. Todas las acciones tendieron a la baja. Pero ¿qué pasa? Como la acción de Starbucks es la que tenía la beta más bajita, aquí se las vuelvo a mostrar. Bueno, este es el histórico de la acción de Starbucks. Mire que la acción de Starbucks también bajó, ¿cierto? Mire que este sí está en dólares, ¿no? Ese sí está en dólares. Y la acción de Starbucks también bajó. Pero ¿qué sucede? Sucede que como la beta de la acción de Starbucks era mucho menor, era menor que 1, entonces las consecuencias que sufrió Starbucks, o la acción de Starbucks más bien, fueron mucho menores a las otras que vimos. ¿Por qué? Porque las otras que vimos pertenecían al sector de tecnología o pertenecían al sector entonces de entretenimiento y tenían una beta mayor que 1. En cambio, mire que la acción de Starbucks tiene una beta de 0.58. Es decir, cuando el mercado sube un 10%, la acción de Starbucks tiende a subir nada más un 5.8%. Es decir, cuando el mercado le va bien, cuando el mercado crece, la acción de Starbucks también crece, pero crece la mitad, ¿cierto? Entonces digamos que en ese sentido no es como muy atractiva, pero estamos viendo ahí todavía la pantalla de Yahoo Finance. ¿Sí? Por favor me confirman. Sí, listo. Entonces, cuando el mercado sube, la acción de Starbucks también sube. Pero cuando la acción de Starbucks, cuando el mercado cae, entonces si el mercado cae un 10%, la de Starbucks solo cae un 5.8%. Cuando el mercado cae un 20%, la acción de Starbucks solo cae un 11.8%. Entonces eso es lo que hace la beta. ¿Sí? Me gusta mostrarla aquí como para que no quede que eso sea como una cosa de cuaderno o que eso se lo inventó pues el profesor. No, eso es una cosa, es un parámetro que se calcula, que se estima, que se utiliza y pues aquí está digamos cómo se comportan entonces las betas de diferentes empresas. Mire que las empresas, por ejemplo, del sector de tecnología van a tener casi siempre, no siempre, betas por encima del 1, ¿sí? Es decir, si el mercado sube un 10%, la acción de Apple va a subir un 12.9%, o sea que le va a ir muy bien. Pero si el mercado cae como cayó en estos días, entonces si cae un 10%, la acción de Apple va a caer un 12.9%, va a caer más que el mercado. Eso es digamos lo que se quiere hacer con la beta, o lo que se hace con la beta.
Entonces, y ya aquí volviendo a lo que nosotros estábamos calculando, dame un segundo por favor. Ok, bueno, ya, listo. Entonces aquí estamos viendo aquí la presentación otra vez. Bien, entonces, según lo que acabamos de ver, entonces el valor de la beta va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el punto de referencia va a ser el 1, Si un activo entonces, ¿cierto? O si el negocio en el que estamos pensando, si la inversión en la que estamos pensando va a tener una beta igual a 1, quiere decir que la rentabilidad esperada va a ser igual a la rentabilidad del mercado, porque van a correr el mismo riesgo, ¿cierto? Pero entonces, si la beta de esa inversión es menor que 1, ¿cierto? Si la beta de ese negocio está entre 0 y 1, entonces quiere decir que tiene menos riesgo que el mercado, ¿cierto? Tiene menos riesgo que el mercado, como la acción de Starbucks que vimos ahorita. Pero también puede pasar entonces que la beta sea mayor que 1, En ese caso entonces esa empresa, esa inversión va a tener un riesgo mayor que el mercado, por lo tanto la rentabilidad que ofrece esa empresa, que ofrece ese proyecto, debe ser mayor que la rentabilidad del mercado, ¿cierto? Entonces, digamos que compañías como Facebook, como Microsoft, como Walt Disney, como Twitter, casi siempre caen en este rango. Sus betas son mayores que 1. Las empresas que generalmente que pertenecen al sector de tecnología, que pertenecen al sector de entretenimiento, pues son entonces las que generalmente ofrecen rentabilidades mayores, pero a su vez entonces tienen riesgo mayor. Las empresas que pertenecen, por ejemplo, al sector de alimentos, ¿sí? Casi siempre tienen una beta menor que 1, y sus rentabilidades son menores que las del sector de tecnología. Por ejemplo, la rentabilidad de Starbucks generalmente es menor que la rentabilidad de Apple, o que de Microsoft, o que de Netflix, pero es también porque su riesgo es menor. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Pregunta, ¿es mala idea invertir en la acción de Starbucks, teniendo en cuenta que la rentabilidad es menor que la del mercado? ¿Qué dicen ustedes? Que es rentable porque es menos probable que perder. O sea que no es una mala inversión invertir en Starbucks, sabiendo que la rentabilidad es más bajita. Es una buena inversión. Ah, es una buena inversión. Ok, otra vez, otro compañero que Sí, está bien en este momento, digamos que, bueno, después, después hablamos de que no se puede invertir. Sí se puede invertir, ¿cierto? La cosa es como que o sea, de poder sí se puede. Ahora, que si es buen negocio o no, es otra cosa. Eh, digamos, hay quienes dicen que este es, por ejemplo, un buen momento para comprar. ¿Por qué no? Si todo está barato, ¿o no? ¿Quién quita que esto se solucione rápido y que otra vez los precios suban? Podría uno invertir y comprar acciones baratas, ¿por qué no? Es complejo, digamos que sería para discutirlo, pero no necesariamente es que sea un mal momento, digamos que es un momento de mucha volatilidad, y si uno quisiera hacer ganancias, precisamente es la volatilidad, los momentos en los que hay que aprovechar. Vea, yo les aseguro que dentro de unos meses o dentro de unos años van a empezar a salir documentales, informes, libros y hasta películas de la gente, de toda la gente que se hizo millonaria por estos días. O sea, de la cantidad de gente que hizo toneladas de dinero de cuenta de la crisis. Se los aseguro. Porque cada que hay una crisis, eh, hay gente que aprovecha la crisis y de alguna manera toma posiciones
digamos que se favorecen. Lina dice que los supermercados, es posible que los supermercados, las farmacias, eh, que los supermercados, las farmacias, o también digamos que las empresas que hacen medicamentos, ¿cierto? Las empresas farmacéuticas, digamos que pueden hacer mucho dinero. Digamos, la empresa farmacéutica que descubra, ¿cierto? Que tenga un avance en una vacuna contra el virus que está atacando en este momento, pues las acciones de esa empresa van a valer muchísimo dinero. Es decir, en ese momento las acciones de esa empresa posiblemente estén muy caras por la expectativa que haya de pronto de que encuentren una cura. Entonces, es complejo, o sea, no es tan fácil decir que es buen momento o mal momento para invertir. Hay ciertas cosas en las que con seguridad hay gente que está tomando decisiones acertadas frente a las inversiones y que está haciendo está haciendo mucho dinero en este momento, a pesar de la pobreza y a pesar de los meses e incluso de los años tan difíciles que se van a ver para la mayoría de la gente en lo que sigue, ¿cierto? O sea, las consecuencias no se van a ver solamente ahorita en el 2020, sino en el 2021 con absoluta seguridad. Bien, nosotros voy a avanzar aquí, voy a seguir aquí adelante. Entonces mire que podemos entonces, sí, Lina, dale, Lina me quiere hacer una pregunta. Si quiere, Lina, la haces por el micrófono, no hay problema. O la haces por el chat, como tú quieras, Lina. Profe, Sí, Lina. ¿qué empresas se pueden encontrar como en ese que el riesgo sea igual al mercado? Bueno, buena pregunta. Que digamos que tengan una beta igual a 1, que tengan una beta igual a 1. Bueno, nosotros ahorita vimos, no me acuerdo cuál de ellas, que tenía una beta como del 1.0 algo, etcétera. Entonces hay empresas, digamos, que tienen, que uno calcula las betas y que tienen una beta, digamos, muy cercana a 1. Pero activos que tengan una beta igual a 1 son, por ejemplo, como hablaba ahorita, los índices, ¿cierto? Porque si nosotros obtenemos esa beta, ¿cierto? De hacer esta gráfica, entonces, si digamos en el eje de las Y colocamos la rentabilidad del Standard & Poor's, ¿cierto? O sea, el Standard & Poor's contra el Standard & Poor's, entonces esto nos va a dar una línea pues perfecta, ¿cierto? Y la pendiente va a ser 1. O sea, aquí colocamos el Colcap y aquí colocamos el Colcap. Entonces la beta, la pendiente de esa recta va a ser 1 también. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo será invertir en un índice? O sea, uno cómo invierte en un índice. Es decir, si yo invierto 10 millones de pesos en el Colcap, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy invirtiendo si eso es simplemente eso, un índice? Pero resulta que los índices son una cartera, ¿sí? O sea, son un portafolio, son como una canasta. Entonces, en el Colcap, por ejemplo, imagínense el Colcap como una canasta con 20 acciones, ¿cierto? Entonces, hay un poquito de acción de Avianca, hay otro poquito de Ecopetrol, hay otro poquito de Bancolombia, hay otro poquito, ¿sí? Hay las 20 acciones más líquidas componen el Colcap. Y entonces, si usted invierte 10 millones o si invierte 20 millones o lo que sea, esos 20 millones entonces se van a repartir, se van a ir a cada una de esas acciones con las mismas proporciones que tiene el Colcap, ¿cierto? Entonces, si el Colcap tiene un 7% en Ecopetrol, un 7% de esos 10, de esos 20 millones de lo que usted quiere invertir se van a ir a la acción de Ecopetrol y así sucesivamente con las otras acciones. Entonces, en ese caso, ese portafolio tiene una beta de 1, ¿sí? Entonces, si el mercado sube un 5%, usted va a tener un crecimiento entonces en su rentabilidad del 5%. Y si el mercado cae un 7%, entonces usted va a sentir una rentabilidad en su inversión del 7%, porque es su activo, que es ese activo que es el Colcap, tiene entonces una beta de 1. No sé, Lina, si me hice entender.
Lina, Lina está, se desconectó. Lina, señales de vida de Lina. Sí, bueno, listo. No sé, alguien que tenga otra pregunta, un comentario, queja, sugerencia. No, bueno, voy a seguir entonces. Bien, entonces, listo. Entonces, uno podría hacer una gráfica, ¿cierto? Una gráfica en el que la X es la beta, ¿cierto? Y aquí la Y sería la rentabilidad esperada. Entonces, a una beta de 1 le corresponde la rentabilidad del mercado. Entonces, noten ustedes que las empresas como Starbucks que vimos ahorita, que tienen unas betas inferiores de 1, entonces sus rentabilidades van a ser, o las rentabilidades esperadas, ¿cierto? Siempre van a ser menores que las del mercado. Pero eso no quiere decir entonces que, mira que la del mercado es esta, no quiere decir que esa acción sea buena o que sea mala, simplemente lo que quiere decir es que es una acción menos arriesgada y por lo tanto entonces la rentabilidad va a ser mejor que la del promedio. Y si las empresas de tecnología, si usted es una persona arriesgada, ¿cierto? Bueno, aquí esta línea me quedó muy mala, muy fea. Si usted es una persona arriesgada, va a invertir, por ejemplo, en Apple, en Microsoft, entonces usted va a aspirar a tener unas rentabilidades superiores a las del mercado, ¿cierto? Y esta gráfica en particular se llama la línea del mercado de valores, o en inglés se llama la Security Market Line, y también entonces es muy utilizada. Esta entonces esta parte de aquí sería lo que llamamos la prima de mercado, ¿cierto? Es lo que ofrece la rentabilidad del mercado. ¿Qué tanto está la rentabilidad del mercado por encima de la tasa libre de riesgo? Estas son las que pagan entonces los bonos. Por estos días que hay noticias, préstenle atención a cuando ven noticias sobre Ecuador o cuando ven noticias sobre Argentina. También están dando noticias sobre Brasil, que Brasil está diciendo que los congresistas en Brasil están proponiendo entonces que no paguen los bonos, y por eso entonces el precio de los bonos de Brasil está a la baja y lo mismo que los precios de los bonos de Ecuador. En Colombia no creo que tomen esa decisión, mire, bueno, hoy en día, digamos que es una gráfica de hace 10 años. Hoy en día se habla del Colcap, pero hace 10 años el índice más importante era el IGBC, ¿sí? IGBC es Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia. Estas son las fechas, como les digo, digamos que es un gráfico viejo, pero esto lo que muestra en su momento, entonces hace 10 años, digamos, el índice más importante era el IGBC, hoy en día es el Colcap, pero para ese entonces, digamos que si le calculábamos la beta a la acción de Ecopetrol, aparecía acá de 0.98, ese digamos era la beta de Ecopetrol. Aquí digamos aquí estamos viendo para la acción preferencial de Bancolombia, ¿sí? Para la acción preferencial de Bancolombia, y aparecía una beta de 1.13, ¿listo? Esos datos son a partir de una plataforma que se llama Bloomberg. Los que tienen por ejemplo UNE Televisión, no sé si en las otras también, pero en UNE hay un canal, creo que es el 163, que es Bloomberg TV, que pasa noticias económicas todo el día. Y entonces de ese mismo canal es esta plataforma, parecida como a Yahoo Finance, pero es muchísimo entonces más caro. Bien, entonces aquí les estoy mostrando, digamos, esta era la beta de Starbucks. En ese momento que tomé este pantallazo estaba de 0.78, hoy en día está más barata. Esa es una de las desventajas entonces que tiene la beta, que la beta va cambiando. Si nosotros calculamos una beta de una empresa hoy y si la calculamos en diciembre, las betas van a ser distintas porque los periodos entonces son diferentes. Miren, es la beta de esta empresa que se llama Heinz, con seguridad que ustedes han
consumido algún producto de esa marca, sobre todo pues la salsa de tomate, es una empresa del sector alimentos, mire que tiene una beta muy bajita, una beta de solo 35%, una beta del punto 35. Esta es la acción de Boeing, la que hacen los motores de aviones, y tiene una beta entonces mayor que 1, o en el momento pues de calcular. Entonces ese parámetro beta tiene pues sus problemas. Uno de ellos entonces es que está calculado con datos históricos. Te repito, la empresa no tiene, o sea, si calculamos la beta de Bancolombia hoy, si la calculamos dentro de un mes va a dar distinta, aunque se va a comportar parecida, pero no va a ser pues como igual. La beta no va a incluir entonces los cambios que se estén llevando a cabo en la industria, ¿cierto? Porque la beta es algo del pasado, y si hay algún cambio hoy, pues entonces la respuesta que va a tener la acción no va a ser la misma. Entonces digamos que eso es un problema que tiene la beta. Por eso entonces la beta debe ser actualizada. Entonces es decir que hacer cálculos hoy en día con una beta de hace 2 o 3 años, digamos que no es lo indicado. Cada vez entonces que nosotros hagamos un cálculo y que tengamos en cuenta la beta, pues tenemos que tener en cuenta que o sea, si tomamos una decisión y esa decisión digamos va a ser para un proyecto y el proyecto va a ser para dentro de 10 años, tenemos que tener en cuenta que para dentro de 10 años la beta va a ser va a cambiar mucho de aquí a dentro de 10 años, ¿sí? Esos digamos que son unos comentarios. Ahora hagamos entonces unos ejemplos a partir del modelo CAPM, Miremos este ejercicio. Entonces dice, el retorno esperado del mercado es del 15%, la tasa de interés libre de riesgo es del 8%, y la beta de Boeing, como vimos ahorita, era del 1.2. Entonces, ¿cuál es el rendimiento esperado de las acciones de Boeing? ¿Sí? Entonces, según el modelo CAPM, ¿sí? Voy a escribirlo otra vez. Según el modelo CAPM, la rentabilidad va a ser igual entonces a la rentabilidad, a la tasa libre de riesgo más beta por la rentabilidad esperada del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. Con los datos que nos están dando en este momento, entonces la rentabilidad del mercado va a ser igual al 15%, ¿sí? Cuando no nos dan periodicidad, nosotros asumimos que es al año. La tasa libre de riesgo, voy a escribirla acá, la tasa libre de riesgo es del 8%, y la beta de Boeing es, según acabamos de ver, es del 1.2. Entonces, según el modelo CAPM, la rentabilidad de la acción de Boeing es cuánto va a ser la libre de riesgo, que es el 8%, más la beta, que es de 1.2, multiplicado entonces por la del mercado, que es el 15%, menos otra vez la del libre de riesgo, que es 8%, ¿sí? Esa sería entonces la rentabilidad de Boeing. Según esto, entonces la rentabilidad de Boeing es del 16,4%, ¿sí? Pero entonces notemos una cosa, notemos que el retorno esperado del mercado es del 15% y la de Boeing es del 16.4%, o sea, la rentabilidad esperada de Boeing es mayor que la del mercado. ¿Por qué? Porque la beta es del 1.2%, ¿sí? Lo que estábamos mencionando ahora. Si la beta es mayor que 1, entonces cuando al mercado le va bien, las acciones que tienen una beta mayor que 1 les va mejor que el mercado, ¿sí? Pero miremos el caso de Starbucks. En el caso de Starbucks, el retorno esperado otra vez es del 15%, es el mismo del ejercicio anterior, pero la tasa de interés libre de riesgo
es del 8%, la misma de anterior. Lo que hay de diferente es que la acción de Starbucks, esta vez vamos a pensar que es de 0.8, o sea que es menor que 1. O sea que si aplicamos el modelo CAPM, entonces tenemos que la rentabilidad esperada de Starbucks es la tasa libre de riesgo, más la beta de Starbucks por la rentabilidad esperada del mercado menos la tasa libre de riesgo, que es esta misma, y esto da 13.6. Mira entonces que en este caso la rentabilidad de Starbucks es menor que la del mercado. ¿Por qué? Porque la beta es menor que 1, entonces en ese caso la rentabilidad esperada de la acción de Starbucks, como consecuencia de que tiene un riesgo menor que el mercado, es menor que la rentabilidad del mercado. Listo. Entonces, como pueden ver, el modelo CAPM es un modelo muy sencillo, por eso les decía yo a ustedes, es una resta, una multiplicación y una suma. Pero su importancia es todo lo que hay detrás, o sea, conceptualmente todo lo que hay detrás del cálculo de esa rentabilidad. Bueno, quiero preguntarles, no sé, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta sobre estos ejemplos, sobre el modelo CAPM? ¿Qué creen ustedes? ¿Algún comentario? ¿Está claro? ¿Está sencillo? ¿Está claro? Ok. Verónica, ¿algún comentario, queja, sugerencia? Ok. ¿A quién nada más hay por ahí que no haya participado? Camilo, ¿todo bien? Camilo, ¿todo bien? Ok, listo. Bueno, ahora, ustedes se estarán preguntando, bueno, a ver, estamos en un curso de evaluación de proyectos, ¿sí? Estamos hablando de un curso de evaluación de proyectos y necesitamos entonces calcular cuál es la rentabilidad esperada que debe dar el proyecto, que es lo que ahora nos explican, o lo que ahorita nos explicaron, que era el costo de capital. Listo. Y necesito calcular entonces el costo de capital para hacer la evaluación financiera del proyecto. Y a mí me dicen entonces que como la plata, ¿cierto? Como la empresa es una mezcla de plata que ponen los socios y plata que ponen los bancos, entonces en la rentabilidad del proyecto no es ni la de los bancos, no es la de los socios, sino que es una cosa que se llama el costo promedio ponderado. También me dijeron que el costo, entonces, que este costo de la deuda era muy fácil porque vienen los contratos. Y se gastaron casi toda la clase hablándome de este, que es el del patrimonio. Pero me dijeron que para calcular yo necesitaba una cosa que se llama el modelo CAPM. Y cuando me explicaron el modelo CAPM, me hablaron fue de acciones. Me hablaron de la acción de Facebook, de Microsoft, de Apple, de Starbucks. Pero resulta que muy bien, si yo quisiera calcularle la beta a una de esas empresas, pues le descargo los históricos, dibujo los puntos, lo calculo en Excel. Pero ¿cómo hago yo para calcularle la beta a un negocio que todavía no cotiza en el mercado de valores? Es más, ¿cómo calcularle la beta? ¿Cómo calcularle la beta a una empresa que no existe? Porque esa empresa apenas entonces la estoy montando. O si el proyecto que yo quiero evaluar es la ampliación de un negocio, pero ese negocio es muy pequeño, ¿cierto? No está en la bolsa de valores. Entonces, ¿yo cómo le calculo la beta? ¿Cómo hago para calcularle la beta y después la rentabilidad? ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo calcular la beta
y luego entonces la rentabilidad de una empresa que no cotiza en bolsa, ¿sí? Porque o todavía no existe o porque sí existe pero es muy pequeña y no tiene nada que ver con una empresa como Starbucks o como Facebook porque no cotiza en bolsa, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. La próxima clase vamos a ver cómo calcular el costo, vamos a ver cómo calcular este parámetro, o sea, cómo calcular esto para un negocio que todavía no existe o para un negocio que es muy pequeño y todavía no aparece o que no está listado en una bolsa de valores. Listo, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces no se preocupe que hoy hablamos mucho de acciones, pero de todas maneras a mí me parece que por dos cosas. Primero, por cultura general, algo debe uno saber eso. Segundo, porque si usted ya trabaja o si no usted va a trabajar, cada que le paguen le van a sacar plata para su pensión y esa plata de la pensión se la van a meter en acciones. Entonces, si a usted no le interesa o no le gusta el mundo de las acciones, usted va a tener plata metida en acciones de la plata de su pensión. Y fuera de eso, ya pues tiene que ver directamente con el curso, y es que a partir entonces de una modificación que le vamos a hacer a la beta, vamos a poder calcular la beta para nuestro proyecto. Listo, estamos bien hasta ahí. Ok, listo, bien, listo. Bueno, entonces les voy a mostrar como unas pautas entonces para la entrega del trabajo. Resulta entonces que a mí la experiencia me ha mostrado que si uno deja para, digamos, como que decir, no, entrégueme el trabajo el último día, o sea, faltando 2 o 3 días empieza a hacer el trabajo y se empieza a copiar, a pegar, etcétera. Entonces esa no es la idea. En realidad la idea es que esto sea algo práctico, que ustedes puedan poner en práctica lo que estamos viendo, que lo puedan aplicar, y para eso se necesita que haya tiempo, y también la idea es que yo pueda hacerles como algún tipo de acompañamiento. Recuerde que mi sugerencia siempre ha sido que ustedes trabajen en un proyecto que les guste, que les llame la atención. Por eso colocamos un límite de dinero, ¿cierto? Que sean proyectos de más de 10 millones, pero menos de 100, pues como para que sea más real, para que digamos que podamos tener como una magnitud de las dimensiones, ¿cierto? Si uno hace una cadena de hoteles y todo eso, entonces unas cifras tan grandes, ya uno no sabe cuánto es mucho, cuánto es poquito, etcétera. Entonces, la idea es que hagamos una primera entrega el 6 de abril, enseguida les voy a decir hasta dónde, y la segunda entrega, que sería la entrega definitiva, que es con la exposición, entonces sería el 2 de junio. Esta fecha ya digamos que ya la habíamos planteado. La entrega, entonces, esta primera entrega sería para el 6 de abril, o sea, tienen hasta el 6 de abril para hacerla, y se hace entonces en la plataforma virtual, así como van a entregar ustedes el taller, ¿cierto? El taller que está pendiente. Bueno, a propósito, algunos compañeros me lo han enviado al correo. Yo les pido que por favor lo suban a la plataforma, porque ahí mismo en la plataforma califico, ahí mismo les coloco los comentarios, entonces es mucho mejor. Entonces, por favor, creo que han sido 3 grupos los que me lo han enviado al correo, para que por favor lo envíen a la plataforma. Listo, y tratemos entonces de ser bien cumplidos con la entrega. Entonces en esta primera entrega, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que hay que entregar? Hay que entregar un documento escrito. Listo, vamos a entregar un documento escrito, y en ese documento escrito van a aparecer los siguientes puntos. El primero va a ser el objetivo general, ¿cierto? El objetivo general va a ser aquí, yo le coloqué evaluar la factibilidad de la creación, pero sabemos que no necesariamente tiene que ser creación, porque puede ser también la ampliación o el lanzamiento de un producto nuevo en una empresa ya existente, lo que nosotros vimos pues que era pues la definición de proyecto, ¿cierto? Entonces, evaluar la factibilidad de lo que nosotros estemos haciendo, de la empresa XYZ para la producción y venta, ¿cierto? Aquí
simplemente vamos a decir qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que se hace, cuál es el producto, cuál es la naturaleza, cuál es el servicio que ofrece, listo. Entonces, vamos a tener aquí cuáles son los objetivos específicos. Entonces, de esta primera entrega vamos a identificar la demanda potencial, la oferta del mercado y los factores de compra del mercado ABC. Bueno, aquí esto me quedó mal. Este es para la segunda entrega, porque este también lo vamos a hacer. Y es que vamos a definir los requerimientos técnicos, entonces, que tienen que ver con la localización, con el tamaño y con la ingeniería del proyecto necesarios para la creación de la empresa. Ya voy a explicar con detenimiento esto que es, listo. Entonces, para esta primera entrega, los dos primeros objetivos son los que vamos a hacer. Entonces, entrega 1. Vamos a escribir, ¿cierto? Vamos a hacer, recordemos que nosotros hablamos que los proyectos, el origen de los proyectos son las necesidades. Entonces nosotros vamos a escribir un párrafo, 2 párrafos, es algo corto. ¿Cuál es entonces la necesidad que nosotros identificamos que se va a suplir con el proyecto entonces que vamos a desarrollar? Y luego vamos a hacer otro párrafo, otros 2 párrafos en los que vamos a describir cuál es la idea entonces de negocio, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Mire que en cada clase yo siempre les saco un rato a preguntarles que cómo va, que qué se les ha ocurrido, que han hecho, etcétera. Es básicamente sobre esa parte que les he preguntado. Luego vamos a hacer entonces un estudio sectorial. En ese estudio sectorial vamos a dar, digamos que, escribir un párrafo, digamos, desde el punto de vista económico. Recuerden entonces que aquí vamos a mirar que las cifras del PIB, que el aporte del PIB al sector, que el crecimiento, que la caída, que el sector, que el subsector, etcétera. Y dependiendo, digamos que este sí es obligatorio, listo, este sí es obligatorio, mirar entonces a qué sector pertenece la idea que nosotros tenemos y cuál es el aporte al PIB, etcétera. Ya estos de acá, ya digamos que dependiendo de lo que uno esté haciendo, lo puede mencionar o incluso lo puede omitir. Este lo dejo pues como a consideración de ustedes. Desde el punto de vista cultural, si el proyecto tiene que ver con algo, o sea, si ustedes quieren o creen que pueden mencionar algo acerca de cómo desde el punto de vista cultural el proyecto se va a ver afectado, desde el punto de vista político o desde el punto de vista social o desde el punto de vista tecnológico, listo. Eso, digamos que estos son opcionales, bájalo aquí como opcional, pero estos otros, el primero sí debe ser obligatorio, listo. La segunda, el punto 4 entonces de esta entrega 1 tiene que ver entonces con lo que vimos en las primeras clases, que eran entonces lo de las 4P, sobre la descripción del producto, el precio, la plaza, la promoción. ¿Qué espero yo de cada uno de ellos? Lo que espero de cada uno de ellos es 1 o 2 párrafos, listo, bien redactados, bien presentados, en los que ustedes hablen de estas cosas, listo. No, la idea no es que se desgasten, la idea no es que copien y peguen, no se desgaste haciendo eso, haga más bien algo cortico, pero hágalo honesto y hágalo, digamos, que sea útil, pues, o sea, que no sea carreta. Bueno, aquí dentro del análisis de la oferta, lo voy a mirar, le voy a prestar atención especial y tiene que ver entonces con el cuadro de la competencia. Si ustedes miran en la presentación en la que vimos este tema, hay un ejemplo entonces ahí sobre, creo que era calzado infantil y aparecían varias marcas. No sé si ustedes recuerdan esa clase en la que aparecía Zara, Adidas Kids, Bossi, etcétera, porque el proyecto era sobre la creación de una empresa de calzado infantil. Entonces se hizo ese cuadro de competencia donde aparecen no solo las marcas, sino los precios, como a quién está dirigido, como la publicidad de esas empresas. Entonces es un cuadro, digamos, bien importante. Acá entonces dentro del análisis de la demanda están entonces también las primeras clases
Y la idea es que dependiendo de cómo piensen ustedes el proyecto, calculen una muestra y hagan entonces el diseño de una encuesta. Listo. Una encuesta de máximo 10 preguntas. Máximo 10 preguntas sencillas. Porfa, le dan una mirada entonces a la presentación entonces en la que hablamos de ese tema. Definan muy bien entonces cuál es la variable principal de su encuesta. Si la variable principal va a ser entonces, creo que en todos debería ser las unidades que se van a consumir, las unidades que van a comprar o vender. ¿Qué más? No, les toca entonces mirar bien esa clase para poder hacer eso. Y a partir de eso, como tratar de identificar, ¿cierto?, los factores claves de éxito, ¿cierto? Digamos que cuáles serían las características. Sí, decime. Si esa encuesta, ¿cuántas personas? Bueno, mínimo como que aparezcan 30 personas. ¿Listo? Sí, porque yo sé pues que digamos que conseguir, o sea, o sea, la idea es que calculen la muestra, ¿sí o no? Calculen la muestra y que cojan un grupo de 30 personas y le apliquen la encuesta, ¿cierto? Como manera de una encuesta piloto. Y la encuesta piloto, entonces es suficiente, digamos, para el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no le veo como mucho sentido de pedirles a ustedes, no, 100 personas, o que digamos que le hagan la encuesta a todos los que el muestreo dijo, pues porque yo sé que no, o sea, no, es difícil que a uno le contesten 30, ahora decir que le contesten 100, 1000 o 20.000 personas una encuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno dice eso, los estudiantes lo que hacen es inventarse las respuestas. Entonces eso no es necesario. En cambio, 30 personas entre amigos y conocidos, pues, e incluso entre ustedes mismos, ¿cierto? Ya es fácil de conseguir. A ver, por acá hay una pregunta. Lina me está diciendo, profe, y si yo lo quiero hacer sola, entonces también 30. Sí, Lina, sí, porque si no, entonces, pues, o sea, hacer una encuesta a 10 personas no dice nada, ¿cierto? Digamos que es a partir de 30 cuando las encuestas empiezan a comportarse pues como una distribución normal, etcétera. Entonces, por eso esa es la razón pues de ese valor de 30. Bien, aquí en la parte de la localización, dentro de la localización, la idea entonces es que, porfa, pues yo sé que en este momento todo lo que sea virtual, cualquier negocio prácticamente se puede hacer de manera virtual, pero digamos que en aras de utilizar lo que hemos visto sobre los costos fijos, etcétera, les voy a pedir que escojamos un local. Listo, trate de averiguar si un local, o sea, usted lo puede hacer desde la comodidad de su casa, entra a cualquier página de arrendamiento, busca locales y se mira por lo menos tres locales, ¿sí? Y define por lo menos cuatro características de esos locales, y siguiendo el ejemplo que está ahí en las presentaciones, entonces definen entonces cuatro características y las califican, y de esa manera entonces podrían escoger de esas tres alternativas que ustedes tienen cuál sería la mejor para escoger entonces como el local o como la sede entonces de su proyecto. Listo. Bueno, con eso ya pueden calcular el tamaño del proyecto y hacer el estudio del punto de equilibrio. Ya podrían decir entonces ustedes cuántas unidades deben producir o vender ustedes. Vamos a hacerlo en este momento sin deuda. Listo. Vamos a hacerlo sin deuda. No vamos a considerar deuda en este momento. Vamos a pensar entonces que el proyecto se va a financiar completamente entonces con dinero de ustedes, porque apenas estamos viendo la parte financiera, entonces no vamos a hacer esa parte todavía. Bueno, hagamos ya acá para que hagan entonces
una parte de ingeniería del proyecto, dependiendo de lo que ustedes van a hacer, sobre el proceso de producción, el proceso de elaboración o de comercialización, ¿cierto? Esa parte es la que llamamos ingeniería del proyecto, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿cierto? Repito, de acá unos 2 párrafos, 3 párrafos, tampoco es que una descripción, ¿cierto? No es necesario, o sea, no quiere decir que entre más largo el trabajo mejor, no. Traten de decir eso. Y aquí entonces hacer una lista entonces de los costos y gastos. Bueno, en realidad este debería ser el 5.3 y el 5.3 debería quedar acá, ¿cierto? Porque primero tenemos que definir cuáles van a ser los costos y los gastos para poder hacer entonces este punto del tamaño del proyecto. Bueno, esta parte entonces ya la había mencionado y ya, listo, ya, ese sería el último, porque esa otra parte, ¿cierto? Mire que las proyecciones económicas, el costo de capital y todo esto es lo que va a ser en la segunda entrega. O sea, lo que vimos en la clase de hoy no hace parte entonces de esa primera entrega. La primera entrega son los 5 primeros puntos. Ya van a ver ustedes que a pesar, ¿cierto?, de que la evaluación financiera es un solo punto, pues es el punto más largo, y de hecho pues como el nombre del curso, evaluación financiera, evaluación del proyecto. Entonces por eso es que le vamos a dedicar la segunda entrega únicamente entonces a la evaluación financiera. Sin embargo, entonces aquí en la parte de conclusiones sí les voy a pedir que elaboren aunque sea un párrafo en el que ustedes, digamos, que digan cuál es la conclusión. Entonces señalen los puntos más importantes desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista del mercado y desde el punto de vista técnico. No sé, muchachos, si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Obviamente yo ahorita les subo voy a subir los videos de la clase de hoy, el video de la clase de hoy, y les comparto también la presentación, por supuesto, y también les voy a pasar entonces esta presentación con las pautas. No sé, muchachos, muchachas, si hay alguna duda, alguna inquietud, o si todo está claro. Está claro. Bueno, Estefanía, ¿todo claro? Ok, a ver, yo veo por aquí gente que está muy callada. Valentina, ¿está claro lo del trabajo? Verónica. Sí, profe. Ok, Verónica, ¿estamos claros? Verónica. ¿Qué le pasó a Verónica? Bueno, confiemos en que Verónica esté bien. A ver, voy a leer aquí lo que dice Verónica. No, pero mira, Verónica me dice que le hubiera gustado que hubiera mandado esto antes. Mira, Verónica, que estaba diciendo que cada uno de esos puntos que los fuéramos mandando, pues que lo fueran desarrollando. Aquí simplemente lo que estoy es como diciendo que dando las fechas y dándole pues como una estructura, pero digamos que esos han sido los temas que hemos hecho, que hemos trabajado. Oiga, si alguno de ustedes, muchachos, quiere, digamos, algún tipo de asesoría, tiene algún tipo de, de duda, quiera, no sé, consultar alguna cosa, me puede escribir, ¿cierto? Obviamente me puede escribir y concertamos una cita, o pues si tiene alguna pregunta puntual me la puede escribir y entonces yo con mucho gusto se la respondo, o si tienen alguna o si la duda es más grande, entonces podríamos pues como
concertar una cita y nos conectamos así como estamos en este momento y solucionamos entonces la duda. Como les digo, no quiere decir entonces que entre más largo el trabajo mejor, no, simplemente como una cosa muy puntual, vamos como al grano y también como tratando de ser bien honesto, listo, trate de evitar pues como copiar y pegar, porque esa no es la idea, trate de seleccionar entonces un proyecto que a usted le llame la atención, que no sea solamente pues por cumplir, sino que en realidad sea la práctica, pues que tenga como un alto componente práctico. No sé si alguien quiere decir algo antes de terminar. Yo me quedo por aquí un momentico solucionando dudas, o si alguien me quiere decir algo, y los que quieran entonces ya se pueden desconectar. Muchísimas gracias muchachos, espero que estén muy bien.